Bueno, eh, casas mágicas en la literatura, la segunda parte. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre dos casas y quizás de una tercera que me vinieron a la memoria a partir de esta construcción, de esta remodelación que están haciendo en mi propia casa y que ya conté en el video anterior. Pero entrando ya en el tema, la verdad es que estas dos casas que me vienen a partir de este evento son de Ray Bradbury, como lo prometí en el video anterior. Y fíjate, la primera de ellas es aparece en un cuento que se llama Usher 2 y que es una especie de pequeño o de breve homenaje a un texto de Edgar Allan Poe, que además es una cosa frecuente que hace Ray Bradbury, sí de manera especial con este autor, pero además con otros autores como más o menos del género, ¿no? Con todos estos que manejan cuestiones como fantásticas, de imaginación, de terror, etcétera. Sobre esta línea más o menos van los homenajes que tiene Ray Bradbury, como en distintos de sus cuentos, incluso en algunas de las novelas, por lo menos de las que yo he leído, como en y precisamente este cuento Usher 2 que viene en el libro Crónicas Marcianas, que es un libro de cuentos totalmente, avanza sobre esta línea, ¿verdad? En ese sentido, pues el cuento es como bastante interesante. Intentaré resumirlo porque no soy tan bueno, ¿no? con esa habilidad, pero más o menos de lo que trata esta historia es de un cuate que, basándose precisamente en el cuento, bueno, en la historia y en el diseño de la casa ideada, imaginada por Edgar Allan Poe, él construye una de verdad, ¿no? Una casa que por eso la titula así, con el número 2, y entre las características que tiene, digamos, esta construcción están pues como un ambiente sombrío, tétrico, como con estas características. Pero algo interesante que va a pasar es que cuando la casa ya está construida, con todas estas características que Ray Bradbury retoma, citando incluso como de manera literal el texto original de Poe, es que, como les digo, cuando está terminada llega un cuate que es como de una especie de asociación o de organismo que se llama Climas Morales, y que llega a revisar o a supervisar que más bien esa construcción pues no debería de estar en pie, porque desde hace tiempo no solo casas, sino también los libros de imaginación, como los que ya comenté, pues están prohibidos. Como paréntesis, esta es otra característica también muy clara de la narrativa de Ray Bradbury, esta prohibición constante a la imaginación, a los libros, y que la podemos encontrar, como muchas personas seguramente ya saben, en libros como Fahrenheit 451, ¿verdad? Así que bueno, este tema constante de la narrativa del autor, pues aparece también aquí en este cuento de Usher 2. Entonces, lo que sucede, como les decía, es que este cuate llega a supervisar que la casa no debería estar en pie. Sin embargo, el dueño termina matándolo. Sin embargo, es importante ahí resaltar que era un robot este supervisor, y sin embargo eso le da un poco de tiempo para organizar una fiesta a donde hay como distintos invitados, y a donde llega ya, por cierto, el verdadero señor Garrett, se llama, creo, el supervisor. Y otra cosa también como ahí curiosa es que, dado que este señor Garrett no conoce las pautas, las ideas, como les digo, las narrativas bajo las cuales está construida esta casa, así como todos los eventos que van sucediendo, pues no se percata como realmente de lo que está pasando ahí. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que hay como distintos asesinatos, distintos eventos que son también una remembranza o un eco de distintos cuentos de Edgar Allan Poe. Ya sabes, ¿no? Como esta cuestión como de que llega un gorila y mata a no sé quién y la pone en la chimenea, ¿no? Que es una pues, historia clásica de terror de Poe. Y así hay como 3 o 4 eventos que de repente no tengo tan claros, pero que uno entiende, incluso a uno conociendo a Edgar Allan Poe, que se trata como de estas referencias a
pues a estos cuentos, ¿no? Como bastante conocidos. Y, finalmente, ¿no? Ya en esta dinámica en la que ocurren los distintos hechos basados en las historias de Poe, hay un momento culminante, interesante, en el que Garrett baja al sótano con el dueño de la casa, y este último le dice, oye, pues acomódese por ahí como detrás de ahí de tal lugar. Y el otro le pregunta, no, pues qué estamos haciendo, tal. Y en algún momento el dueño le dice, pues es que ¿a poco no ha escuchado nada sobre el amontillado? Y el otro, no, pues no. Como sea, el dueño de la casa termina colocándolo, bueno, primero lo esposa y termina colocándolo de una pared que va construyendo, y ahí lo deja encerrado, ¿no? Que además eso, como sabemos, pasa nuevamente en una historia de Edgar Allan Poe, y que Garrett, por no conocer estas historias, pues termina siendo ahí encerrado. Ahí termina el cuento y no se vuelve a saber nada más de este inspector, ¿no? Que de manera inicial había ganado un robot para, como les digo, para quitar, para destituir, derrumbar esta casa, y que ya en un segundo momento sí es el que llega, y que por desconocer estas narrativas que ellos mismos prohíben, pues termina siendo castigado bajo todo el peso de la imaginación, por decirlo así. La segunda de las historias, que también pertenece a Ray Bradbury, es un cuento un poco más corto que el anterior. Se llama La ciudad, y ese lo recordé pues específicamente por alguna imagen sobre, no tanto sobre la ciudad, sino por alguna de las casas que tienen algunas características especiales, que dicho sea de paso son características que obedecen, digamos, más como al género de la ciencia ficción, es decir, a donde hay como instrumentos, mecanismos, aparatos, tecnologías, etcétera, que teóricamente, de manera general, podríamos decir que es lo que diferencia pues a las casas, por ejemplo, del video anterior de Stephen King, que son más fantásticas y que pasan por mecanismos, digamos, como inexplicables, mágicos, como de este tipo, ¿no? Pero que, como segundo paréntesis, me gustaría decir que pues si bien ahorita estamos hablando de manera particular, ¿no? de Ray Bradbury y de Stephen King, en general a mí me parece, de acuerdo a lo que yo he leído, etcétera, que estos mecanismos, tanto la tecnología como la magia o lo inexplicable, son elementos muy distintivos de estos dos géneros, ¿no? Que en algún momento podrían llegar a combinarse y demás, o tener como características muy específicas cada uno, corrientes, etcétera. Pero insisto, como de manera general creo que será la diferencia como entre ambas casas, entre ambos géneros y entre ambas historias. Digo ambas en el sentido de que allá están las de King y acá están las de Ray Bradbury. La historia de la ciudad, como les decía, la traigo a la memoria un tanto más como precisamente por estos mecanismos muy específicos de ciencia ficción, y que obedecen, les digo, como de manera particular a las casas y no tanto como al completo. Lo que sucede en esta historia es que hay unos astronautas que llegan de pronto a un planeta pues como aparentemente abandonado. Sin embargo, resulta que la ciudad es la que está oliéndolos, besándolos, y de alguna manera como por medio de sus sentidos, como vamos a decirlo, artificiales, esta ciudad se está percatando de la presencia y de las características de estos seres humanos. Pero lo interesante sucede cuando de pronto el capitán de la tropa que llega a este lugar, pues de repente es como succionado a una especie de sótano. Pues le abren la cabeza así con un cuchillo, le abren el pecho y también pues le extraen ahí como los órganos, los riñones, los pulmones, etcétera, y le insertan, ¿no? órganos artificiales para que quede pues más bien como un robot, cosa que por cierto a mí me hizo pensar un poco en la historia anterior de Usher 2, porque aparecen también algunos robots, ¿no? digámoslo así. Pero bueno, regresando a esa historia de la ciudad, este complejo de casas lo que sigue haciendo es como realmente pues,
pesando a los astronautas, como les digo, oliéndolos por medio de sus sentidos. Al final termina también pues aniquilando a los demás a los demás de la tropa. O sea, igual les quitan los riñones, todos los órganos internos y los devuelven al planeta Tierra, así como robots. Pero todo esto sucede porque ahí el narrador te va contando que en algún momento estos hombres específicamente son como los nietos de los nietos de los nietos de unos seres humanos que iniciaron una guerra, que destruyeron esa ciudad y que esta ciudad precisamente se llama Venganza, y lo que ha hecho al final de la historia no es más que regresar el daño que les hicieron. Este cuento se titula, por cierto, La ciudad y se encuentra en el libro El hombre ilustrado, que contiene distintas historias sobre fantasía, sobre ciencia ficción. Y bien, una tercera historia que contiene, que viene en este libro del hombre ilustrado, que por cierto me costó mucho trabajo conseguirlo ya en físico, como dato adicional, es un cuento que se llama La Pradera, donde muy rápidamente lo resumo, trata sobre un par de niños que viven en una casa con papá, con mamá, y donde hay una habitación que por medio como de la imaginación o de mecanismos mentales, ellos pueden ir moldeando, ¿no? De manera que, por ejemplo, si ellos dicen o piensan algo así como queremos estar en África, que de hecho sucede dentro de la historia, pues las paredes, el techo, el piso y demás se combinan para lograr una ambientación a donde hay de hecho leones, como animales, pues la sabana, pues, o la pradera. Esta, digamos, transformación como dentro de la habitación parece muy real, que de hecho como es un postulado, digamos, inicial de la historia. Eh, Como paréntesis, por cierto, me gustaría añadir que esta historia, fíjate, aunque viene también en El hombre ilustrado, no la había yo pensado de inicio. Fue más bien, como te digo, primero me vino el recuerdo de Stephen King, de las dos casas que ya conté antes. Me vino después a la memoria Witcher 2 y, y el cuento anterior de Ray Bradbury, el de La ciudad, ya se me andaba olvidando. Y este último me llevó a precisamente a la pradera, ¿no? De modo que, bueno, pues a veces así va funcionando nuestra memoria. Pero volviendo, pues, a este cuento de la pradera, eh, pues en realidad, fíjate, podría ser como eh, digamos, una casa como que se podría enmarcar más fácil dentro de esta categoría de casas mágicas. Perdón, este cuento podría caber más fácilmente en esta categoría. Sin embargo, por algún motivo lo recordé así. Y bien, como te decía, esta casa, por cierto, funciona con estos mecanismos automáticos, a donde pues, el café se sirve solito ahí con unos vasos automáticos. Hay una serie de características como bien modernistas, donde precisamente esta habitación, pues extraña, ¿no? Artificial, es lo más destacado de ella. Pero llega a ser tan destacada, tan absorbente, que en algún momento, pues estos niños, que son un niño y una niña, ya no quieren salir de ahí. Desde luego los papás se preocupan, terminan llamando a un psicólogo que les dice, por cierto, como no te preocupes, mira cómo son niños, están en la edad, es normal, etcétera. Sin embargo, spoiler, sin embargo, eh, pasan distintas cosas, pero la más importante, creo, eh, no solo narrativamente, ¿no? Sino también como de fondo es lo que sucede pues, ya al terminar la historia, que es que pues el papá y la mamá son devorados por unos leones que se engendran, que nacen ahí dentro de esta habitación, que pues ya es una pradera y a la cual, por cierto, ya no le pueden cambiar la forma, porque además algo que ocurría era que pues estos niños podían ir como mutando, digamos, los ambientes que aparecían dentro de la habitación, ¿no? O sea, como te digo, era una pradera, pero de repente podía ser un barco
o podía ser un aeropuerto, no sé. Y ahorita estoy como inventando un poco, porque también finalmente la historia es así, pero lo que quiero decir es que, como te digo, la habitación tenía esa capacidad de amoldarse o de ir cambiando de acuerdo a los pensamientos de los niños. Y bueno, de manera ya final, pues a mí me parece, ¿no? Que esta historia, fíjate, se me hace interesante porque, o sea, ciertamente, como te digo, están estos mecanismos de la ciencia ficción, estos mecanismos tecnológicos, pero que si uno se da cuenta y pues le piensa ahí como un poquito, o sea, tampoco así que se rompa la cabeza, sino con que uno vaya a revisar un poco ahí la historia, el tema, lo que está diciendo, pues es una propuesta de unos niños malcriados, ¿no? Como ubicados en el futuro, pero el tema sigue siendo el mismo, no solo de muchas historias, sino de muchas cuestiones de la vida real, de esta cuestión a donde los límites desdibujados terminan en tragedias, en situaciones dolorosas, etcétera. Que en este caso, pues Ray Bradbury te lo dibuja como de manera un poco, pues como diríamos, a partir del título del libro, El hombre ilustrado, esta situación termina de una manera ilustrativa, como en algún sentido quizás hasta cómica, con un humor ácido, negro, caricaturesco incluso, que por cierto también es otra característica de algunos cuentos de Ray Bradbury, como el de Usher 2, como este mismo, de manera muy específica con el final. Así que bueno, más allá como del tiempo y del espacio futuristas que se están proponiendo en esta historia, yo insisto en que la propuesta de fondo de este cuento en específico, pues trata de estos niños malcriados que por pasarse ya todo el día ahí en la habitación, como ahora los niños podrían pasarse todo el día pues en el fútbol, bueno, no, perdón, como podrían pasarse ahora en los videojuegos y como antes lo hacían en el fútbol o como antes lo hacían saliéndose a la calle, si te das cuenta como las máscaras de la ficción, por ahí diría cierto autor, son distintas, ¿no? O sea, los juegos van cambiando de acuerdo a las épocas, pero el mensaje final, sin que uno sea moralista, como los de climas morales, es pues es eso, una idea, un mensaje muy claro sobre límites desdibujados que terminan en una tragedia, y que aquí, aunque de manera narrativa, de manera artística, en un cuento, se nos está dando finalmente ese mensaje.